Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin antes cuidadosamente lavarse las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado no comen sin primero hacer las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está alejado de mí. En vano me rinden culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escuchen todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra al hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el orgullo, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Tenía un profesor cuando estudié en Roma, llamado Prosper Grec, que después llegó a ser un cardenal de la Iglesia, y en el cónclave donde fue elegido el Papa Francisco, él fue el que les dio el discurso de, la tradición de los padres y la elección del Papa. Este cardenal ya ha fallecido, pero fue profesor nuestro allá en Roma, y él comentaba que él conocía una familia de judíos que para no tirar los platos, cuando comían cerdo, lo hacían en, platos con platos y cubiertos de plástico descartable, ¿no? Entonces, como los judíos no pueden comer cerdo y queda manchado el plato, entonces, comían cerdo, pero lo hacían en platos de plástico y así no tenían que tirar la vajilla, que estaba bastante cara, ¿no? Pero vemos en eso, que es una historia real y actual de judíos que siguen estas leyes, vemos una cierta incongruencia, ¿o no? Y un poco esto les pasaba a los, judíos de la época de Jesús, donde fíjense lo que sucede. Los discípulos de Jesús, dice que algunos de ellos comían sin hacer las abluciones. ¿Qué eran? Se lavaban las manos hasta el codo, pero era algo ritual, no era simplemente como decir, ¿vieron cuando el nene o la nena llega a la casa? Lavate las manos que vamos a comer. No sé si han visto, a veces los niños hacen una picardía. Abren la canilla, se quedan así, cierran la canilla. Yo lo hice cuando era chico, era bastante rebelde. Me acuerdo, tendría 5 años, pero vieron que uno es medio rebelde cuando es niño, ¿no? Pero no se trata de eso, no es lavarse las manos para estar limpio, sino que eran modos de lavarse, pero rituales, era un rito. Y eran ritos como otros muchos ritos que los judíos tenían y de sus antepasados. Dicen que además de los 10 mandamientos, los judíos habían llegado a tener hasta 650 leyes. Es decir, imagínense vivir una religiosidad con 650 mandamientos. Cumplir 10 mandamientos es fácil. Cumplir 650, más difícil. Por eso Jesús, fíjense, quiere enseñarles a ellos cuál es el verdadero modo de vivir la religión. A ellos la religión se les había vuelto de alguna manera cultura y también política. Entonces todo en la vida estaba, traspasado por la religión,
pero eso la había convertido también en una religión exterior. Y por eso Jesús los critica duramente, les dice hipócritas, que es una palabra fuerte. Hipócrita quiere decir pensar una cosa, decir una cosa y actuar de otra manera, algo así. Pero esto como algo constante, es decir, como un modo de vida. Esa es la hipocresía, cuando esto es sostenido, ¿no? Una cosa por ahí es la debilidad y otra cosa es que uno realmente crea una cosa, predica una cosa y después, bueno, viva de una manera habitual y siempre, y esté convencido de ambas cosas, una especie, fíjense, de dicotomía, ¿no? Bueno, les dice hipócritas, ¿no? Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está alejado de mí, en vano me rinden culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Algo muy duro les dice Jesús, es decir, ustedes están viviendo una religiosidad falsa, y ¿saben qué? Esto no les va a servir a ustedes para entrar al reino de los cielos. Eso le está diciendo Jesús. Y entonces Jesús después va a orientarlos a entender cuál es el verdadero modo de vivir la religiosidad. No se trata de ciertos actos exteriores que purifican al hombre, sino al revés, va a decir Jesús. La religiosidad pura tiene que nacer del corazón. Y Jesús, de hecho, les dice qué es lo que sucede con el corazón también. Dice Jesús, también del corazón de los hombres, que aunque por fuera parezcan muy perfectitos, pero del corazón, dice, es de donde salen las cosas malas. Y ahí Jesús nombra varios pecados exteriores e interiores. Dice, del corazón salen los robos, los homicidios, las fornicaciones, el adulterio, pecados exteriores. ¿Bien? La avaricia, un pecado interior y exterior. La maldad, interior, un pecado interior. No se ve, pero está. Los engaños, un pecado interior. Una persona puede parecer muy perfecta por fuera, pero engaños. Las deshonestidades, la envidia, pecado interior. La difamación, el orgullo y el desatino. La difamación, fíjense, este pecado que no lo tenemos a veces muy en cuenta, pero es interesante saber de qué se trata. Difamar es contar los pecados de los otros, es decir, es hablar mal de los demás, diciendo quizás verdades de las otras personas, pero que no me corresponden a mí darlas a conocer, ¿bien? De hecho, la Biblia dice, el que no, hace mal al prójimo y no difama al vecino. Eso dice una parte de la Biblia, es decir, aquel es el justo, ¿no? Bueno, ¿y qué es la calumnia? La calumnia es un poquito más grave que la difamación, porque mientras que con la difamación decimos verdades del prójimo, sobre el prójimo, pero las desparramamos y no nos corresponde, con la calumnia decimos mentiras sobre el prójimo o suposiciones y también las desparramamos. Es decir, la calumnia es más grave que la difamación. Y dice Santo Tomás de Aquino, si yo difamo al prójimo en pecados leves, cometo un pecado leve yo. Y si difamo al prójimo en pecados graves, yo también cometo un pecado grave de difamación. Y lo mismo la calumnia, pero con mayor gravedad porque se trata de una mentira. ¿Bien? Bueno, pecados exteriores y pecados interiores. Estos son los que surgen, dice Jesús, del corazón del hombre. Y la segunda lectura nos da una pista en qué consiste entonces la religiosidad verdadera. Y decía la segunda lectura de Santiago, la religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con este mundo. Los huérfanos y las viudas eran representativos en aquella época de las personas más vulnerables. Podemos aplicarlo a cualquier tipo de enfermedad. Jesús también se identifica él mismo con los enfermos, con los presos, con los lisiados, ¿bien? ¿Se acuerdan cuando habla de cómo va a ser el juicio final? Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, estaba preso o enfermo y me visitaron. ¿Se acuerdan? Bueno, es decir, ¿qué es la religión pura? Aquella en la cual nosotros, desde nuestro corazón, hacemos el bien al prójimo.
¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida personal, cotidiana, eclesial? Bueno, en la iglesia hay ritos, en la iglesia tenemos, ¿no? Por ejemplo, la misa tiene un rito, pero la misa no es solo el rito ni principalmente el rito, por ejemplo. Hay gente que se apega a un rito. ¿Y saben cuántos ritos hay en la iglesia? Calculen ustedes, a ver, díganme un número, ¿cuántos tipos de ritos? Por ejemplo, el nuestro es el latino, romano. Después está el griego de Grecia. Después está el greco sirio-libanés, que es griego, pero en otra lengua. Bueno, ¿cuántos puede haber? A ver, calculen ustedes. Hay más de 45 en distintas lenguas. Es decir, que si yo me apego a un rito, no, yo solamente voy a rezar la misa en latín. Y los otros 44 no sirven porque a mí me gusta el latín. Atención, puede ser una especie de hipocresía. O también nos podemos apegar, bueno, mi religiosidad consiste en que voy el domingo a misa, me confieso una vez por mes y rezo un rosario y con eso ya cumplo con Dios. ¿Está bien? Sí, está bien, no es poco, por lo menos eso es bastante. Pero ¿saben qué? También tenemos que hacer buenas obras. Es decir, también tenemos que ser caritativos cuando alguien me necesita. También tenemos que saber perdonar. Si somos cristianos, debemos brillar principalmente en nuestra caridad. Qué bueno que cuando los demás nos vean puedan decir, se nota que es cristiano porque tiene caridad, porque perdona, porque es el primero en preguntar si alguien necesita algo. Dicen que en la antigüedad el cristianismo se distribuyó rápidamente. ¿Por qué? Por el ejercicio de la caridad. Y los demás decían de los cristianos, fíjense cómo se aman. No era así entre los paganos, no era así entre los judíos. El cristianismo vino a traer esto, la caridad. Bueno, yo, mi familia, como comunidad, ¿cómo vivimos esa caridad? ¿O estamos más bien viendo a ver el prójimo en qué tropieza para poder criticarlo también a veces? Y eso sería, fíjense, justo lo contrario que nos pide Jesús. Y ahí estaríamos cayendo un poco en el fariseísmo, ¿no? Bueno, hoy nos hace pensar cómo vivimos nosotros nuestra religiosidad. Si en mi barrio, si en mi vecindario, sé que hay una persona o en mi familia que está sola, que no tiene ni cómo ir a comprar los medicamentos, bueno, yo soy cristiano, tengo que dar ejemplo en eso. Yo, bueno, no sé por qué Dios me ha permitido, tengo como bastante calle, se dice, porque ya vengo de antes, soy hijo de mi papá es camionero, hice el colegio secundario, pero siempre estaba metido en ferias de ciencia y cosas, y bueno, siempre he andado bastante. Y actualmente también voy al hospital, y saben que a veces veo gente de mundo que no viene a la misa, no viene a la iglesia, que no está bien también eso. Pero uno ve, esta persona se va a salvar porque ejerce la caridad de un modo heroico. He conocido personas que se hacen cargo de abuelos, que no tienen nada que ver con ellos, ni son ni siquiera sus familiares, pero como tan solo van, le compran las cosas, lo acompañan. Y ¿saben qué? Me ha impactado, porque digo, esto lo voy a decir porque qué bueno que nosotros, los católicos, los que sí venimos a misa, los que sí queremos vivir en gracia, también, digamos, sigamos esos ejemplos, ¿no? Entonces esas personas, ¿saben qué es? Van a ir al cielo aunque no vengan a misa por su caridad heroica. Mejor sería también que vengan a misa y ojalá que un día también puedan recibir los sacramentos. Pero bueno, ese punto tenemos que seguirlo nosotros, ese ejercicio a veces de la caridad desinteresada, digamos, y bueno, y por amor a Dios y por amor a esas personas. Pidamos a Dios entonces vivir una religiosidad auténtica. Por Dios, no vayan a salir pensando, bueno, entonces no vengamos a misas y total. Mire, si ustedes no vienen, tenemos que cerrar la iglesia, así que vengan. No, y además que Dios lo quiere y es la voluntad de Dios. Bien, pero lo que les quiero decir es que también a veces gente con menos formación que nosotros, con menos medios, ejercen la caridad y eso es un ejemplo que sí debemos seguir. Pidamos a la Santísima Virgen entonces tener
una religión que brote desde nuestro corazón hacia el exterior. Dicen también que es bueno ser cristiano y también parecerlo. Es bueno también que nos mostremos cristianos y por otro lado no caigamos en esta tentación. No, yo no voy a hacer el bien para no mostrarme. Es decir, me quedo acá chiquitito así, no hago el bien para que no parezca que soy bueno. No, eso es falsa humildad. Si tenés talento, si Dios te dio talentos y medios, tenés que usarlo para el bien del prójimo, aunque te critiquen o aunque te alaben. Cuentan, con esto termino, que una vez una persona vino a decirle al santo cura de Ars, me pongo vanidosa porque me alaban y bueno, y eso me pone orgulloso. Entonces le dice, bueno, te voy a dar un remedio, dice el cura de Ars. Andá esta tarde al cementerio, elegí una tumba, dice, y decirle a la persona muchas alabanzas. Bueno, le dijo, qué buena debes haber sido en vida, seguramente era muy amada por todos. Bueno, volvió al cura y le dice, bueno, ¿hiciste lo que te dije? Sí. ¿Qué te dijo el muerto? Nada. Bueno, ahora anda, dice, insultalo. Le dijo de todo, debes haber sido el peor. Volvió, bueno, ¿qué te dijo el muerto? Nada. Listo, eso es lo que vos tenés que hacer. Si te alaban, no tenés que hacer ni decir nada. Y si te tratan mal, lo mismo. Ave María Purísima. Creo en Dios, Padre Todopoderoso.